Sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. La conferencia que va a presentar hoy día el periodista Fernando Paulsen forma parte de las actividades del seminario Comunicación, Derecho a la Información y Servicio Público, que es un seminario que iniciamos en nuestro doctorado el año 2021, con el propósito de abrir un debate crítico sobre el ecosistema de los medios de comunicación en Chile. En este sentido, nos interesa especialmente analizar al menos dos modos de entender la información, ya sea como un bien social o de responsabilidad común, que se expresa específicamente en garantizar la información como un derecho de las personas a ser informadas, así como en la libertad de expresión de los distintos públicos en la sociedad, o bien, por otro lado, como un bien de consumo, de responsabilidad privada, en cuyo caso se trata de garantizar la libertad editorial de los medios. En este marco hemos estado en este seminario abierto, compartiendo en algún momento con Alberto Mayol, con Jaime Belolio, así como académicos del doctorado en comunicación de la Universidad de Sevilla, con la cual tenemos un convenio de doble graduación, la doctora Aurora Labio y el doctor Miguel Vázquez. Muy bien, ¿qué puedo decir que no conozcan en Chile, al menos, digamos, los periodistas, estudiantes de periodismo de Fernando Paulsen? Estudió primero licenciatura en física, luego periodismo en la Universidad Católica, carrera que finalmente completó en la Universidad del Norte de Texas, donde además realizó un máster. Luego realizó también un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Su ejercicio periodístico es bastante amplio, variado y con una trayectoria que yo diría recorre distintos hitos de la historia de este país, ¿no? Entre los medios de comunicación en los cuales lo hemos visto desempeñarse está Revista Análisis, El Mercurio, La Tercera, La Red, TVN y más recientemente CNN Chile. A continuación, entonces, dejo con ustedes al periodista Fernando Paulsen, quien presentará la conferencia Cómo darse cuenta, las noticias en su periodo de construcción. Fernando, muchas gracias. Tengo una cosita que me pusieron que se supone que hace magia. Claro. Voy a tratar de hacerlo. Observen. Bueno, para empezar, las señales de los futuros problemas muchas veces, o de las muchas cosas que puedan pasar, no se notan, como pasó con este personaje, que por cierto es ficción. Uno nota de a poco que las cosas cambian. ¿Por qué?
Porque si es que hay algo que el ser humano adora, es la rutina. Es que aquello que siempre se ha hecho de una determinada forma no cambie. Porque si cambia, yo tengo que cambiar, tengo que aprender. Cuando tú eres computacionalmente analógico y te enseñan cómo se hacía las páginas web en la época de los 70 y los 80, y de repente aparece la inteligencia artificial, tú dices, tengo que aprender de nuevo. Ya tienes una cantidad de años y dices, tengo que aprender de nuevo algo que yo ya creía que sabía. Bueno, veamos un poquitito. Y cuando te das cuenta, es demasiado tarde. Pongo ahí al oso polar porque él funcionaba en un imperio helado y de repente se queda en una islita y no puede salir. Palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos para tratar de justificar las cosas que no entendemos. No lo vimos venir. Esa es la clásica frase excusa. En todo orden de cosas, ¿eh? Esto es política, es empresa, es matrimonio, es familia. Ojo, esto no tiene que ver solamente con algo que sea externo al ser humano. En el periodismo, el gobierno, las empresas, las instituciones públicas y la familia, todo nuevo hecho tuvo un proceso previo de producción. No existe ni una noticia que no haya tenido un proceso previo de producción. El problema es que ese proceso deja huellas y deja señales, pero el problema es que descubrimos ese proceso previo, sus señales y sus advertencias después de que pasó. Muchas veces nosotros somos incapaces de entender que yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, otra vez están peleando en el departamento de la niña, esta, y siguen peleando, y ya, ok, dice la otra persona, dice, oye, sí, pero pues, pelean todo el tiempo, pero, oye, estas cuestiones son, hasta que llega la ambulancia a buscar el cadáver. Y uno dice, bueno, yo vi todo el tiempo esta posibilidad y nunca jamás hice algo por eso. Bueno, eso pasa también. Pregunto, ¿qué va a pasar aquí? Si se los preguntara a ustedes, yo te puedo asegurar que ustedes me van a contestar lo mismo que yo voy a decir. Ahí, esa es una mamá con un embarazo. Ese embarazo va a dar lugar a un hijo o una hija, hombre o mujer. De repente puede ser que pase algo, pero ya, ok. Pero ahí está, y me lo van a decir con una certeza absoluta. Ok. ¿Y qué va a pasar aquí? Ese es Santiago. Mira otra. Y díganme, con la misma seguridad que tenían con el embarazo, ¿qué va a pasar ahí? Y uno no sabe. Hay miles de cosas que pueden pasar. Ahí. Miren ustedes, cuando hay en la vida, esto en el mundo real, cuando hay un cambio tecnológico importante, todo cambia. Uno cree que solamente cambia el que yo pueda hacer. No, cambia la vida. Mira, cuando el cambio cambia, cuando se mete esta institución que se llama el celular, hoy día empezamos a usar el celular para todo. ¿Y cuántas veces ustedes no se cruzan con personas que andan así? ¿Cuántas veces no encuentran a personas en la micro? Se toman una micro para llegar a un lugar y está así. Bueno, esa es la nueva forma de funcionar. En Londres
descubrieron que tenían una cantidad enorme de gente que caminaba con el celular y que de repente ¡pah!, se topaba con con un poste o con una cuestión. Y los tipos dijeron, ok, hagamos algo al respecto. Forraron los postes para que no les doliera tanto. Toda nueva tecnología genera situaciones que tienen que ver con la tecnología, desde las más ridículas como esta, hasta otras que son mayores, que vamos a ver más adelante. Veamos, por ejemplo, ahora el problema de las noticias desde el punto de vista periodístico. Una cosa que yo siempre digo a mis alumnos en periodismo, digo, ojo, el error es parte del oficio. Que tú te equivoques en algo no significa que lo hiciste mal, no, significa que la pega tiene que ver con tu situación, el error. Las fuentes a las que tú consultas, muchas de ellas son todas interesadas, quieren salir en el medio y por lo tanto te agrandan la historia, te magnifican la forma o lo que pasó, de tal manera de que ellos salgan en la historia. Eso en televisión, desde que entró la televisión, es enorme. O sea, yo he estado montones de veces en personas que estoy entrevistándolas y siento que lo que me están diciendo es una soberana mentira. Han exagerado la cuestión porque quieren salir en la tele, porque saben que yo le voy a preguntar a 3, 4 personas más y solamente una de ellas puede salir en la tele. El periodista no está en posición de validar hechos por sí mismo, no estuvo ahí, no lo vio lo que pasó. Tiene que creerle a las fuentes. Y ahí hay un fenómeno muy interesante que en todas las escuelas de periodismo debería tratarse muy fuerte, que es, a ver, ¿qué tanto el periodista puede creer en su fuente? Esta es la otra cosa más importante del periodismo a mi modo de ver. Los mensajes son construcciones. Mira, el Mercurio de ese día y La Nación de ese día son exactamente el mismo día. No hay una sola noticia que coincida entre una y otro. Ni una. Tú dices, pero ¿cómo es esto? Pasa, los dos cubren exactamente lo que pasó el día anterior y ninguna coincide. ¿Por qué? Porque los mensajes son construcciones. Tú construyes los mensajes periodísticos. De acuerdo a hay cosas que se ven más fácil como esta, por ejemplo. Espérate, voy a ya. Ahí. Quiero hacer el énfasis en que las ideas, todas las cosas tienen que ver no necesariamente con lo mismo que pasa, tienes que ver en periodismo con cómo tú lo ves. Y por eso tú tienes una situación donde, te repito, es exactamente los diarios del mismo día y no coincide ni una noticia en la portada con la otra. Miremos ahora este otro fenómeno, que es una falacia lógica. Esto lo agregué aquí porque venía a una universidad. Entonces dije, esta cosa es un fenómeno universitario. ¿Qué es una falacia lógica y por qué debiera importarnos? Una falacia lógica es algo que parece razonable, que parece correcto, pero que no es correcto. Si el jefe lo dijo, es lo correcto. ¿Quién no ha robado alguna vez? Ustedes han escuchado montones de veces. ¿Cómo le puedes creer a alguien que se viste tan mal?
No conozco a nadie que le crea a ese sujeto. Aquí, o estamos con el jefe o estamos en contra del jefe. La verdad tiene que estar en el medio de dos extremos. Todas esas cosas parecen reales, parecen lógicas, y ninguna de ellas es lógica. La verdad no está en la mitad de dos extremos. La verdad está donde está. En una de esas está en un extremo, en otra, en un lugar entre medio, pero no necesariamente siempre está ahí. ¿Quién no ha robado alguna vez cuando tú te disculpas? Oye, ¿quién no ha robado alguna vez? A ver, perdóname, yo no he robado nunca en mi vida. Las falacias lógicas son lo que nosotros tendemos a llamar arquetipos o situaciones que usamos para justificar determinadas cosas. La otra variable que es súper importante y que en las universidades tienen que ser enseñadas es la selectividad humana. Nosotros vemos, por ejemplo, la atención selectiva. La atención selectiva es prestamos atención a ciertas cosas y a otras cosas no. ¿Por qué no? Bueno, no nos interesan o no nos gustan o la cuestión y miramos aquello que nosotros vemos. La percepción selectiva. Se perciben mejor los mensajes que tienen que ver conmigo o con los que creo y pienso. Por ejemplo, si tú hablas mal de una persona que yo encuentro penca, oye, te escuché perfectamente bien y la voy a tener, y más o menos estoy de acuerdo contigo. Si es que eventualmente dices una cosa o una percepción de algo que no tiene que ver contigo, se te fue. La memoria selectiva es maravillosa. Tú recuerdas ciertas cosas y ciertas cosas las desechas. ¿Por qué las desechas? Las desechas muchas veces porque son recuerdos dolorosos o son recuerdos que te dan vergüenza porque los hiciste tú y te haces la gil o el gil. No lo recuerdas. La memoria selectiva, la percepción selectiva y la atención selectiva son partes que nosotros usamos todos los días. Esta es una cosa maravillosa, la imagen exagerada, por cierto. La ceguera voluntaria. La ceguera voluntaria es, prefiero no ver antes que confirmar mi sospecha. Si no lo sé, no soy responsable. Yo, 2 o 3 veces has visto a tu hijo con un tufo a marihuana. Y tú dices, ¿le pregunto? ¿No le pregunto? Oye, no, mejor no me hago sí, debo estar yo equivocado. Ok, listo. La ceguera voluntaria es algo brutal. En el periodismo es extraordinariamente dañina. La ceguera voluntaria significa no quiero ver cosas que me afecten. ¿Por qué? Porque si me afectan y las veo, tengo que hacer algo al respecto. Tengo que cambiar mi conducta, tengo que hacer alguna situación. Y yo no quiero cambiar de conducta. Ya, muchacha. Ven. Estoy tratando. Yo harto... Ahí, ok. Este es otro fenómeno que ustedes van a encontrar muchísimo en sus alumnos, que es el sesgo de confirmación. Cuando tú ordenas los elementos dentro de una situación que coincidan con lo que tú piensas. En está en inglés, pero es un mundo donde hay puro no y tú logras armar las cosas para que sea así. Eso pasa muchísimo en la vida. Cuando tú dices, oye, este gallo me dijo lo mismo que tú me dijiste ayer y este gallo, por lo tanto, tiene que ser verdad.
Y puede ser perfectamente mentira, pero tú ordenas las cosas para que parezcan lo que tú crees o quieres que sea. Los mensajes son construcciones. Mira este mensaje. Este es el avión de las Torres Gemelas, justo antes de impactar. Y ahí un gallo se estaba tomando una foto en la terraza. Tú dices, oye, impresionante esta weá. Perdón. Esta cosa. Es impresionante esta cosa. Hasta que alguien con un poco de criterio dice, perdona, si ese es el avión que impactó en la torre, ¿cómo se salvó la fotografía? ¿Cómo puedes tener la fotografía? No existe la fotografía. Esto es una construcción. Lo hiciste de adrede. Esta es la realidad de esa situación. Nunca jamás pudo haber sobrevivido una fotografía en el piso de arriba si se te caía el edificio. Pero mucha gente decía, lo creo. 4 mensajes calificados en su tiempo de urgentes. Por favor, léanlo. La Administración Federal de Aviación necesita tener mayores estándares de chequeo previos al abordaje de pasajeros. Esto es Estados Unidos. La marcha de las nuevas tecnologías de seguridad todavía no está a la altura de lo que se necesita, se requieren rápido este mes. Tecnología de seguridad en los aeropuertos. Hay temas urgentes que necesitan ser tomados en cuenta. Atención a pasajeros que provienen o van a zonas de conflicto. Todavía persiste la vulnerabilidad. Todas estas cosas fueron advertencias para que uno fuera más riguroso en el trato de los pasajeros. ¿Saben cuál es el problema de esto? Se los muestro. Ninguno de los antiguos titulares que ustedes vieron fueron reacciones a las Torres Gemelas. Todos fueron antes del ataque. El primero en 1987, N cantidad de años antes. El segundo y tercero en 1990, el último el año 2000. Todos fueron antes del ataque. ¿Por qué no se hicieron caso? ¿Por qué no se tomaron en serio y dijeron, oye, investiguemos cada personaje que llegara de la cuestión? Porque la rutina, ves el pasaporte y ves y dice, listo, ya, ok, pasa. Todos fueron emitidos antes y no se tomaron en cuenta. ¿Saben quién es ese? ¿Alguien conoce algo del fútbol americano en Estados Unidos? ¿Cómo se llama ese? O.J. Simpson. El más famoso futbolista estadounidense de fútbol americano, extraordinario, maravilloso. Bueno, él se mete en un problema con su mujer, le pega, le saca la cresta, lo meten preso. Y la revista Time, que yo tengo que decir con toda honestidad, yo era corresponsal en Chile en la revista Time cuando esto pasaba. Y voy a cagar a la revista Time. La revista Time publica esta foto. Una tragedia americana. Este ídolo que destruyó a su mujer y a un hermano de su mujer los mató. Y sale al día siguiente o al mismo día esa portada, pero esta vez de la revista Newsweek. La pregunta mía es, ¿por qué Time necesitó ennegrecer más a O.J. Simpson que la revista Newsweek?
Es exactamente la misma foto. ¿Por qué Time la ennegrece? Y uno puede preguntar, ¿es algo que quiere decir de los negros de Estados Unidos, que son asesinos? ¿O es una coincidencia? ¿O es una casualidad? Bueno, quedó la crema en las escuelas de periodismo en Estados Unidos por esto. Decían, oye, ¿por qué Newsweek publica la misma foto, pero la publica y se ve como realmente es O.J. Simpson, y Time ennegrece a O.J. Simpson? Esa situación pasa mucho más de lo que uno cree en la realidad. ¿Quién es este? ¿Caupolicán o el último de los mohicanos? ¿Alguien sabe? ¿Quién es ese? Perdón, tienes toda la razón. Se supone que es Caupolicán. Y dime una cosa, ustedes están aquí en Temuco, perdóname, y conocen al mundo indígena perfectamente bien. ¿Qué tribu indígena funciona con plumas? No usan plumas. Por eso se supone, esto lo presentaron como el último de los mohicanos, como Caupolicán. Esa es la estatua que está en el Cerro San Cristóbal. Y dice Caupolicán. Y no es Caupolicán, fue un regalo que hizo, no me acuerdo si fue Alemania o Francia, a Chile, para el último de los mohicanos. Pero nosotros, los mensajes tienen varias historias, por eso lo planteo. A veces te dicen cosas que parecen ciertas, pero no son ciertas. ¿Cómo los distingue? Ya, te quedaste con el último mohicano. Ok. La otra variable que tiene el periodismo y la otra variable que tiene la vida. La verdad y la ficción se mezclan. Tú puedes ver situaciones, yo pongo, estos ejemplos son bastante antiguos, porque yo lo que he puesto son cosas que no generen trifulca inmediata. Por ejemplo, tú tienes a Chris Brosnan haciendo de 007. Todo es falso. 007. Pero la tarjeta de American Express es verdadera. Tú la ves. Tú tienes aquí otra película, pero el valio del computador es verdadero. Tú tienes acá otra película y, sin embargo, tienes a Federal Express verdadera. Digo, ¿cómo se te presenta a ti asociado a lo que llamamos de alguna manera ficción? Se te asocia la realidad. La publicidad es gran parte de eso. La publicidad funciona sobre la base de tratar de conseguir que alguien famoso ande con una polera que diga, qué sé yo, Messi. Por ejemplo, Messi ande con una polera que diga Adidas. Y tú ves que Messi, cada vez que va a un programa de televisión, usa una polera que dice Adidas. Entonces tú dices, oye, a este gallo le tiene que pagar a Adidas. Y tú haces una... Verdad y ficción se mezclan. Él es Messi, sí, soy Messi. Pero ojo, esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Compra aquí.
Mira tú. Pongo ahí el significado hasta el público. Esta es la WordPress Photo, es una de las de una de las revistas históricas más importantes. Publica esta foto de la guerra de Irak. ¿Ok? Y simultáneamente publica esta foto. Y hace una encuesta y dice, ¿qué les parecen las fotos? ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Sabe? El 90% de la gente dijo, esa foto es real, esa foto es mentira. Entonces decían, pero a ver, ¿cómo que puede ser mentira? La gente decía, esta foto es real. Ahí hay una situación brutal que pasó y están atendiéndola. Aquí, mira al cabro. El cabro parece como que le estuvieran diciendo, levanta más la cabeza, levanta oye, el significado es una cosa que en cualquier escuela de periodismo debiera ser la norma. Ojo, entiendan, el significado lo da el público, no lo da quien da la noticia. Tú puedes dar la noticia, pero si que la gente lo interpreta de otra manera, se te fue la noticia. El significado está en el público, no está esencialmente en la misma situación. Lo mismo pasa acá. Historia de dos banderas. Cuando los estadounidenses entran a la capital de Irak y está la foto de Saddam Hussein y ponen la bandera arriba de su cara de Estados Unidos, eso todo lo entienden como una ocupación. Pero sin embargo, cuando llegan después finalmente las personas del país y llegan y cambian la bandera y ponen la bandera de ellos mismos, ellos lo entienden como liberación. El significado de las cosas no está en las personas, no está en exactamente lo que la cosa muestra, está en la persona, lo que tú entiendes, lo que tú ves. Esta es otra cosa que a mí particularmente me interesa mucho. El concepto en inglés se llama group thinking, pensamiento en grupo, que es la tendencia a comportarse como una manada. Esto tiene validez para cosas intrascendentes, como para empresas, como para cosas ya bastante mayores. Mírenlo. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our Están mirando al staff fondo, will face the menos rear. a la persona que es And you'll see el how this candidato man a in the ser trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now,
Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Lo que este video genera es la idea de que nosotros funcionamos sobre la base de cómo opera todo el resto, de cómo opera la otra gente. Uno tiene una mala reacción a ser el gallo distinto. Siempre trata de ser el parecido. Si todos giran, yo giro. Si todos se ponen el sombrero, yo me pongo el sombrero. Porque así yo formo parte de gente que no me va a cuestionar. Ser distinto, ser el que propone lo raro, tiene el riesgo de que la gente diga, oye, este gallo tiene que salir de aquí. Esta persona no funciona. Ojo, esa es una forma de ver esta tendencia a que uno se acople a lo que dice el grupo, porque el grupo tiene que tener la razón si son tantos, aunque sea absolutamente ridículo. A ver, ¿qué tengo aquí? Presten atención y hagan exactamente lo que les pido. Por favor, hagan exactamente lo que les pido. Mira qué sencillo. No piensen en un elefante. No lo piensen. Es imposible. Yo les digo a ustedes que no piensen en un elefante y va a aparecer en la cabeza un elefante. A uno tiene esta capacidad, el ser humano tiene esta capacidad de captar aquellas cosas que de alguna manera están en la realidad. Si es que yo a ti te digo, no pienses en un elefante, lo primero que vas a pensar es un elefante. ¿Por qué? Porque te nombro aquello que no tienes que pensar y el pensamiento lo activa. Eso pasa también en la vida cotidiana. La importancia de los frames. Frames en inglés es etiqueta. La importancia de las etiquetas. Vivimos haciendo etiquetas. Todo el mundo hace etiquetas. Etiqueta cosas, etiqueta personas, etiqueta locales, etiqueta todo tipo de cosas. Son ideas, imágenes que gatillan comprar. La letra chica. ¿Qué es la letra chica? Si yo digo, oye, perdóname, te pregunto a ti, oye, perdona, ¿qué es la letra chica para ti? Todos te van a decir, es lo que no se ve en lo que yo leo, en lo que está supuesto detrás de él. ¿Tú entendiste? Servir y no servir no. Oh, olvídense, en política, servir y no servir no es estándar. El Estado subsidiario. ¿Qué es el Estado subsidiario? Es un Estado que apoya ciertas cosas y otras cosas no. ¿Se acuerdan ustedes del Mobgate? El Mobgate fue un escándalo.
un escándalo del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué se llama GATE? ¿Por qué le ponen el GATE? Por Watergate. Watergate fue el escándalo más grande en materia de política de Estados Unidos en la época de Richard Nixon. Watergate. Tú pones a cualquier cosa GATE, y lo único que tú sabes es que es un escándalo que tiene que ver con la palabra que viene antes. Escándalo de la FIFA, escándalo en el mundo de los soldados. Bueno, libertad para elegir. ¿Cuántas veces no nos han hablado de eso? Es un frame, es una cosa así. No más AFP. ¿Te acuerdas que hubo una época en que todo el mundo decía no más AFP? Ya, ok. ¿Y qué significa eso? Es un eslogan que queda plasmado. En fin. Los frames son ideas, imágenes que se gatillan con palabras o con frases. Y estamos llenos de eso todo el tiempo. Veamos algunas de las cosas que han cambiado. Los espías del siglo XX, sofisticados, cinematográficos, ganadores. Sean Connery, James Bond. Los espías del siglo XXI, no se acordarán ustedes quizás de estos casos, pero de Edward Snowden, que sacó un espionaje brutal de la agencia de seguridad nacional más grande de Estados Unidos. Y él dice, yo no puedo tolerar esto, y ¡juá! Lo difunde. Y la Chelsea Manning, que fue la primera que mandó las escenas de las guerras de Afganistán en Estados Unidos. Ya no son los espías los que nos cuentan, son la gente las que nos cuenta las cosas que pasan. 4 libros que yo considero tremendamente perturbadores. Mira, de Alessandro Barico, que está en castellano, se llama Los Bárbaros. Y Somos todos periodistas ahora es el segundo. Suficientemente cierto es el tercero. Y sorpresas predecibles es el último. Los bárbaros. ¿Qué se rescata de lo que se pierde? Dicho en términos elementales, creo que se trata de ser capaces de decidir qué hay en el mundo antiguo que queremos llevarnos hasta el mundo nuevo. ¿Qué queremos que se mantenga intacto incluso en la incertidumbre de un viaje oscuro? Los lazos que no queremos romper, las raíces que no queremos perder, las palabras que queremos seguir pronunciando y las ideas que no queremos dejar de pensar. En la gran corriente poner a salvo todo lo que apreciamos. ¿Qué queremos que no cambie cuando todo está cambiando? El puente entre dos generaciones. Hoy día yo les podría preguntar a todos ustedes, estamos con la inteligencia artificial, estamos con un montón de cosas, etc. ¿Qué quieren que no cambie, que siga igual cuando todo está cambiando? Es difícil, porque uno valora el cambio y dice, oye, si algo tiene que cambiar y algo tiene una distinta lógica, eso es mejor, eso es bueno, eso es productivo. ¿Y qué tal si no es? Bueno, eso en el ámbito del asunto de los bárbaros. Somos todos periodistas ahora, ese es el teléfono. Dice, ¿son periodistas los tuiteros? Los tipos dicen, oye, acabo de ver un accidente en tal parte, qué sé yo, que se hizo aquí, acá, allá. Perdón. Ningún periodista tiene acceso todavía a esa información. Tú fuiste el primero que la sacó. ¿Te transforma eso en periodista? Obvio. Yo periodista, digo, obvio. Todos tenemos la capacidad hoy día de ser periodistas porque tenemos un elemento que te permite transmitir noticias mucho antes de que las noticias lleguen incluso a las salas de redacción. ¿Por qué se les cree más a los periodistas, a las personas que no son periodistas, que de repente te dicen una cosa que las autoridades?
de informar, el monopolio de intermediario, eso de que saben que a uno le enseñaban en la universidad, oye, el periodista es un intermediario entre la gente, eso se acabó. Hoy día tú accedes directamente a lo que la gente te informa. ¿Cómo? Con esta tontería. Maravilloso. Esta es la otra variable que es compleja. Suena plausible, por lo tanto tiene que ser real. Este es un libro de Farhad Mahjoub que se llama Suficientemente verdad. True Enough. Y que básicamente establece que los hechos se construyen en periodismo por la posibilidad, por la plausibilidad de que puedan ser más que por su evidencia. Si que yo te informo de algo que a ti te parece, oye, esa cosa sí, perfectamente puede ser cierta, tú la crees, aunque no sea verdad, porque es lo suficientemente plausible. Se reacciona crecientemente a lo que parece verdad, los datos anclas fijan bases de relativización. Este es un fenómeno que se llama truthiness, verosimilitud, que es si hay algo que se siente como verdadero, aunque no haya evidencia que lo compruebe, yo lo creo. Porque se siente como verdadero. Otro libro, Sorpresas predecibles. Los desastres que debieras haber anticipado, cómo prevenirlos. La eliminación de la frase no lo vimos venir. Esto, en términos periodísticos, es probablemente algo que todos los profesores de periodismo deberían preocuparse como nunca. ¿Cómo yo puedo generar la capacidad de ver las noticias cuando están en su proceso de producción? Todas las noticias tienen, como lo dije antes, un proceso de producción. Solo que no toda la gente es capaz de entender esas señales que se mandan cuando pasan este proceso de producción. Bueno, miren ustedes cómo esto es divertido, pero la palabra escrita que aquí, la tipografía móvil, qué sé yo, el libro, el email y el Twitter, todo ha ido cambiando hacia, de alguna manera, digitalizar todo y digitalizar todo sobre la base de lo más económico y corto posible. Eso no significa que todo sea falso, no. Así funciona el sistema actual. Esto sí que es distinto. No, papá, esa es una noticia falsa, pero ¿cómo hacer falsa si dice justo lo que pienso? Este es el tema más importante de todas las láminas que les he dado. Esta es la más importante de todas. Tú crees que las cosas son verdad porque tú piensas que son verdad. Y si que tú piensas que las cosas corresponden con lo que tú creías, tú, por ejemplo, el típico caso, aborreces a una determinada persona y otra persona te dice, oye, qué bueno, es más pesado que hacer. Uy, tú, bueno, automáticamente dices, tengo razón. Esa persona es insoportable. ¿Por qué? Porque coincide contigo. Coincide en tu pensamiento. Papá, esa es una noticia falsa, pero ¿cómo hacer falsa si es justo lo que pienso? No puede ser falsa. Miren ustedes cómo ha cambiado la vida en términos de la tecnología. John Kennedy, presidente de Estados Unidos, 1961. Esa foto, ¿qué tiene la foto? Nada. Mucha gente, y si les cambio la foto. Esa es.
se están mirando a sí mismos para tomar foto con ella. Cambió total y absolutamente la lógica de estar atentos y dice, ok, estoy atento, okay, pero yo necesito verme registrado junto. La Hillary Clinton no tiene nada que ver con la foto anterior. La foto anterior muestra a un Kennedy lleno de gente que lo mira, porque está interesado en lo que dice. Esta gente está interesada en salir asociada a Hillary Clinton. Se da vuelta y hace así, clic. Cambió la tecnología y con la tecnología cambia la lógica del ser humano respecto de una determinada materia. En este caso, esto es del 2016. ¿No se acuerdan ustedes de esta foto? Ese es Arturo Vidal, el jugador más un gallo extraordinario, amigo mío incluso, de Colo-Colo. Acuérdense que lo pillaron estafando a una gente y lo tomaron preso. Y lo llevan y alguien pone esa cuestión. Cuento corto. Hoy día no tienes ni una posibilidad de evadir el que con un celular te pille. A él lo pillaron y esta es la foto que salió públicamente cuando ni siquiera los carabineros habían dicho que lo habían detenido. ¿Por qué? Porque sale primero el que la grabó. 3 fases finales para mantenerse despierto. 1. El mapa no es el territorio. Una frase de Alfred Korzybski, un filósofo polaco de mucha época. El mapa no es el territorio. La realidad tiene vida, no sigue necesariamente patrones congelados. Uno tiene que entender que el mundo en el que vive se mueve, se actúa, no funciona sobre la base de normas que son rígidas, sino se mueve. De Ortega y Gasset. Asombrarse es comenzar a entender. Aquella persona que vive sobre la base de, oye, todo son rutina, toda esta cosa me parece igual, nunca va a ver los detalles del cambio. Nunca va a haber aquello que pasó de un día a otro diferente. Tienes que estar atento para poder entender. Asombrarse, tienes que asombrarte, tienes que buscar que el asombro sea parte de tu visión. Y buscar aquello que sea diferente en una frase de Ortega y Gasset. La otra. La esperanza es la visión del presente en su periodo de gestación. Yo puse una señora con una revista que sabe, esto es el periodo de gestación. Y una familia, ¿cómo debe desear lo mejor para algo que sabe que se viene? Pero eso es algo que tiene que ver con nosotros. Nosotros miramos al futuro como algo que puede ser mejor que el presente. Y 3 imágenes para recordar. El cocodrilo del Nilo, feroz depredador, come de todo, pero los dientes les duelen por los restos de comida. Tiene ese pequeño problema que se le quedan las cosas como a ese. El chorlito del Nilo, con hambre y poca capacidad de encontrar comida. Juntos se ayudan mutuamente. Y aquí viene mi frase final, que puede ser súper
magia de la vida proviene de la cooperación.